Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la semana número 9 del curso Logística Integral, Fundamentos de Comercio Internacional. Para esta semana la temática que nos corresponde es la carga y descarga de mercancías. Entonces, esta clase básicamente es importante porque nos va a mostrar de una u otra manera cómo es el manejo que le debemos dar para hacer la carga y descarga de mercancías para evitar el deterioro, evitar que llegue estropeada la mercancía. Entonces miremos estas imágenes. Hay empresas que como que no le prestan mucha atención a todo este tema de cómo deben acomodar. En la semana pasada creo que fue que estuvimos viendo todo el tema del cubicaje y veíamos que importantísimo el tema de cómo se deben acomodar dentro de los contenedores o dentro de las unidades de transporte, las cajas, o sea, la mercancía, independiente si son cajas, tanques, bueno, en la presentación que vayan, ¿no? Entonces, importante también en lo que vamos a ver en la clase de hoy, no solamente es la colocación de la mercancía, sino también en la sujeción y el trincaje de la mercancía. Entonces, miren, por ejemplo, como esta, los tanques deberían tener unas barras para que de pronto ante una eventualidad que las puertas del camión se abran, no salgan los tanques por ahí a volar. Miren, por ejemplo, también la falta de trincaje lo que puede hacer, que durante el transporte la mercancía empieza a moverse y todo lo que se hizo, por ejemplo, debían también, por ejemplo, colocar aquí en las estivas, sujetar también la carga, ¿no? Entonces vemos que por el peso de la misma mercancía y el movimiento que puede presentarse en el medio de transporte, entonces cómo se soltó la mercancía. Por ejemplo, aquí también varias de diferentes formas la mercancía y pesos y vemos aquí, por ejemplo, como nada de temas de sujeción. Aquí, a pesar de que son unas bolsas, al parecer con algo de carga pesada, pero también han debido de tener algún tipo de fijación al medio de transporte y vemos que tampoco nada. Entonces, importantísimo que cuando se haga transporte de mercancía pensemos en que estamos llevándole el producto final al cliente o alguna materia prima. Entonces, que si llega esto en mal estado, pues cómo va a quedar la imagen de la organización, ¿no? Entonces, miremos todo esto. Esto es con el fin de evitar, por ejemplo, que se desestabilice todo el tema, se le coloque mucho peso al camión, de pronto no está todo sujetado de la manera que debe ser, con los medios que deben ser, y pueden presentarse accidentes, puede presentarse derramamientos, pueden presentarse también que se abran de pronto por accidente las puertas del vehículo y asimismo salga toda la mercancía. O miren también en este caso lo que se presenta, serán unas canastas con tema de algún líquido, algún jugo, no sé, alguna bebida, y mire toda la pérdida que se produjo. Entonces vamos a empezar esto con el fin de pues, que tengamos una idea de la importancia del tema de hoy. Entonces vamos a empezar ahora sí con la temática. La idea que cuando estamos hablando del transporte de mercancía, entonces hablamos de la carga y descarga de mercancías y la carga se realiza en el lugar de origen, ¿no? Entonces es cuando tomamos la mercancía de pronto que está en el almacén, la vamos a subir a un vehículo, la vamos a colocar en un camión, en un contenedor, en una unidad de transporte y la descarga es una vez desde el vehículo hacia el lugar de destino. Y las dos son muy importantes, ¿no? Porque digamos que el proceso de carga y descarga, que aquí dice que consiste en cargar mercancías adecuadamente. Para eso, los productos deben ser colocados con cuidado en los vehículos que realizarán el transporte y se debe tener el mismo cuidado cuando el producto llegue a su fin, o al lugar de destino. ¿Por qué? Porque pues es que estamos comprometiendo la imagen de la organización, estamos comprometiendo temas de satisfacción del cliente y sabemos pues que un cliente insatisfecho, todo lo que se puede generar, ¿no? Entonces de pronto reclamaciones por incumplimientos, además la mala imagen, aparte de todo esto, la mala imagen y pues esa mala imagen puede conllevar a fracasos de las organizaciones como tal, ¿no? Bueno, la importancia de la carga y descarga de mercancías. Ya sabemos que diariamente muchos camiones llegan a surtir almacenes, supermercados, tiendas, droguerías. Llegan con los productos, la idea es surtirlos en las estanterías o abastecer esas estanterías. Y entonces la idea es que ese reparto, una vez llegue a esos lugares,
los transportadores presten mucha atención tanto cuando se carga la mercancía como cuando se descarga. Y la idea es que se cuide mucho el tema de la mercancía, que se evite todo el tema de que de pronto sufra algún deterioro como tal. ¿Cuáles son digamos, las buenas prácticas que se deben tener en cuenta en la carga y descarga de mercancías? Entonces, hay que ser primero que todo conscientes que son muchos los accidentes, los daños, lesiones que se pueden ocasionar porque malas prácticas de la carga y descarga o a veces también por el mismo desconocimiento, porque de pronto los operarios, los empleados no tienen esa capacitación, entonces todo puede poner también en riesgo la salud de las personas, ¿no? Además de no preservarse la mercancía. Es importante entonces para eso la capacitación a los operadores, darles como instrucciones claras, entregarles como procedimientos de qué es lo que deben hacer, para que ellos sepan más o menos como ese paso a paso de cómo es cómo se lleva a cargo ese proceso de carga y descarga de mercancías, perdón. En cuanto a una rutina de mantenimiento continuo, entonces la idea aquí es garantizar que esas zonas de carga y descarga de mercancías sean seguros también para los trabajadores, ¿no? Que estén en buenas condiciones, que de pronto no hayan huecos por ahí, que estén también identificadas para que ellos puedan estacionar los vehículos donde es y asimismo proceder a la carga y descarga. Asegurar el correcto estacionamiento en esas zonas de carga y descarga, entonces para que asignarla y a veces hay unas que tienen como ciertos tipos de pintura o ciertos tipos de identificación, ¿no? Entonces para que se sepa en qué lugar es que se debe hacer la carga y descarga. Bueno, en cuanto a la carga y descarga segura, dice que el desplazamiento de la mercancía desde un lugar de origen en el que se realiza la carga hasta su destino, donde se culmina la descarga, tanto la una como la otra son muy importantes, ya que se debe realizar el trabajo con las debidas instrucciones y procedimientos operativos seguros. Bueno, entonces la idea con estas buenas prácticas de carga y descarga de mercancías es que se asegure el cumplimiento de los procesos involucrados tanto en la carga como en la descarga. Entonces ya sabemos la importancia de todo este tema. Evitar que el producto que estamos llevando se estropee y pierda su valor debido al adecuado manejo de la carga. Entonces, una vez se hacen buenas prácticas de carga y descarga, se hace un manejo adecuado de la mercancía, pues sabemos que el producto va a llegar en óptimas condiciones, ¿no? A veces pueden presentarse mermas porque de pronto algo se rompe, pero deben ser cosas mínimas, no como vimos en las imágenes que se salga todo del camión o que de pronto se desacomode y entonces se sufran algunos golpes y lleguen en malas condiciones la mercancía. También aquí con las buenas prácticas es importante respetar las normas de seguridad, de calidad, almacenamiento en cuanto a temas de traslado, manejo de mercancías, anclajes o temas de sujeción de la carga. Importante también optimizar y acelerar los tiempos de entrega. Entonces, si nosotros practicamos todo este tema del cubicaje, todo el tema de colocación y sujeción de la carga, pues cuando lleguen los pedidos van a estar muy bien organizados. La idea es que cuando se coloque también la mercancía en el camión o en la unidad de transporte, se coloque de acuerdo también a las rutas que se van como en el orden de la ruta, ¿no? Entonces sabemos que lo último que debemos colocar en el camión es el primer pedido que vamos a entregar. ¿Por qué? Porque tiene que estar ahí a la mano, ¿no? Si no, entonces imagínense, tendríamos que desocupar el camión para llegar al al primer pedido. Bueno, entonces es importante eso por tiempos de entrega para estar cumpliéndole al cliente. Y se reducen los gastos indebidos. Entonces también es importante todo eso, que esté identificada la carga, que esté organizada. El hecho de que esté la carga en unidad de carga también va a ayudar a la identificación de qué es el pedido de cada cliente, por ejemplo. Bueno, en cuanto a los puntos de carga, aquí es importante en el punto de carga no sobrecargar el camión, apilar las cargas más livianas encima de la pesada. Entonces eso pues se debe hacer para que precisamente no estropeemos la carga. Distribuir las cargas uniformemente para un peso equilibrado. Entonces aquí todo el tema del cubicaje, como lo vimos. Asegurar y sujetar la carga correctamente, verificar que la disposición de apilamiento sea estable, entonces no que de pronto empiece ya el camión arranque o el vehículo arranque
y empieza a moverse toda la carga y a dañarse, a golpearse. En el punto de descarga, que es importante, revisar que la mercancía no se haya movido durante el transporte, asegurar que todo el equipo utilizado para dicha descarga esté en buenas condiciones de funcionamiento, realizar el descenso en terreno llano y firme. Por eso es importante en las condiciones en que deben estar esas zonas de carga y descarga, ¿no? Porque pues imagínense que de pronto se pueda producir algún accidente con la mercancía, con las mismas personas que están haciendo ese carga y descarga. En cuanto a la colocación, es la correcta distribución de la carga en una unidad de transporte de carga, pueden ser un contenedor, un medio de transporte o una caja como tal en el camión, ¿no? Y en cuanto a la sujeción, también se conoce como trincaje, es el conjunto de unas técnicas que se busca con la sujeción o con el trincaje, que la carga no se mueva. Entonces vamos a ver que pueden haber unas almohadas plásticas, pueden haber unas barras, pueden, con las mismas estivas desocupadas se puede hacer una buena sujeción. También la idea es que en la unidad de transporte hayan unos anillos con los cuales uno pueda fijar la carga a través de sunchos, de cintas. Otras opciones también es para poder colocar de pronto dentro de las mismas unidades de transporte, ahí deben haber opciones para que se puedan colocar unas barras metálicas o unas mallas resistentes que van a hacer que la carga no se mueva. Entonces ya vamos a ver cuáles son esas formas de hacer la sujeción de la carga. Entonces dice que son un conjunto de técnicas destinadas a evitar el movimiento de dichas mercancías durante el transporte. ¿Cuál es el objetivo de la colocación y sujeción de la carga? Entonces, hay que ser conscientes que una buena colocación, la distribución, la sujeción de la carga va a ayudar a reducir la siniestralidad, también va a ayudar a evitar de pronto infracciones derivadas por las inspecciones técnicas. Entonces, de pronto, tránsito quiere hacer una inspección de qué se lleva atrás en el vehículo y pues la idea es que todo esté muy organizado, es muy importante el tema de la sujeción de la carga, no que abran la puerta del vehículo y todo salga por ahí. Entonces, por todo esto es importante. Bueno, en cuanto a las ventajas de la colocación y sujeción de la carga, entonces va a ayudar a que se ahorre dinero, que se ahorre también o que se minimice el tiempo de descarga. Dice que al colocar desde el inicio la carga en un orden correcto, reduce tareas administrativas, costos de almacén, al aprovechar mejor el espacio del camión. También va a ayudar a mejorar la calidad y el servicio, ¿no? Entonces, el hecho de saber gestionar correctamente la carga de un camión determina un mejor servicio, ya que evitamos que se dañe innecesariamente mediante el tema de sujeción y la acomodación de la carga, que no se golpee la carga ni se caiga, ¿no? Y que no, el producto no se deteriore ni llegue, digamos, golpeado ni vuelto nada. Es importante otra ventaja, la flexibilidad de la entrega. Si repartimos la carga en función del destino, podemos hacer varios repartos en un mismo viaje. La gestión inteligente de la carga también nos va a ayudar a controlar mejor el stock, ya que controlamos mejor el proceso de la carga, descarga, al tener en todo momento todo colocado, ordenado según la prioridad de carga, el almacenamiento, tiempo de entrega. También otra ventaja que podemos encontrar es realizar adecuadamente la colocación y sujeción de las mercancías. Es primordial para que los productos puedan ser distribuidos de forma correcta y de manera correcta. Entonces vemos por todo esto la importancia, ¿no? Pues la idea es que se preserve siempre la carga. Aspectos claves a tener en cuenta en la colocación de la mercancía. Entonces se debe tener en cuenta la presión que pueden ejercer unos embalajes sobre otros. Entonces por eso la importancia de conocer cuál es la carga, de pronto que es más pesada, cuál es la más frágil y clasificar, ¿no? Entonces, y también la naturaleza de la carga, ¿no? Es conveniente también no concentrar demasiada carga en áreas un tamaño muy reducido. Entonces, no sobrecargar también de pronto si vamos a un camión, ¿no? Entonces, un camión pequeño y colocarle carga, mejor dicho, que sobrepase inclusive la altura del camión. Entonces, tampoco se trata de eso porque se puede perder la estabilidad de la carga, el equilibrio del camión y se puede causar accidentes. También es importante que en todo este tema la naturaleza de la carga, ¿no? Entonces no podemos mezclar de pronto productos tóxicos y alimentos en en una misma unidad de transporte. Es aconsejable que las descargas no sean complicadas. Entonces, de pronto, si es algo muy
muy pesado, muy engorroso de pronto para descargar. Entonces, eso va a hacer que de pronto se requiera mucho tiempo para poder hacer la descarga y también se requiera más personal, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el volumen, el peso de la carga. Con el objetivo de evitar posibles desequilibrios a la hora de apilar las gestivas, no habría que dejar ningún espacio libre entre ellas. Se debe también tener conocimiento sobre las medidas de la carga para saber si la cantidad exacta de estivas que caben en la unidad de carga. Eso lo vimos la semana pasada en el tema del cubicaje. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la sujeción de la carga o el trincaje, y digamos, es como inmovilizar la carga. Aquí vemos que hay unas barras, aquí mismo dentro de la unidad de transporte, internamente tienen como disponibles unos raíles para que podamos aquí encajar unas barras metálicas. La idea con esto es pues precisamente inmovilizar la carga, ¿no? Entonces dice que la idea es inmovilizar la carga firmemente mediante materiales o elementos necesarios, adecuados, y vamos a ver que la carga puede presentarse en bultos, en cajas, en palets, pueden ser máquinas y todo tipo de mercancía que sea transportada con medios marítimos, terrestres o aéreos. Entonces la finalidad de todo este tema del trincaje es prevenir, evitar posibles daños ocasionados por golpes, porque en rosadura, de pronto entre la misma carga, debido a los mismos desplazamientos que se puedan, si de pronto a veces hay camiones que no respetan los límites de velocidad, por ejemplo, también hay que tener en cuenta la topografía colombiana, ¿no? Entonces, no todo terreno es plano, sino hay valles, entonces hay subidas, entonces por eso la importancia de todo este tema para evitar que se vuelque los camiones, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces dependiendo del contenido también de la carga, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el momento del trincaje. Aquí vemos también la disposición de esas barras para evitar todo el tema que cuando se abra la puerta entonces salga toda la mercancía del camión así. Bueno, la necesidad del trincaje dice que toda operación de carga en un medio de transporte, puede ser en contenedor, un buque, un camión, siempre tiene que ir unida a la del trincaje, excepto cuando la característica de la carga o el medio de transporte facilita una total ocupación del espacio y no permita que queden huecos. Entonces, por ejemplo, aquí con estas canecas, vemos aquí la importancia también se sabe que de pronto lo que contienen es algo pesado, entonces la idea es que el trincaje sea algo resistente también. Otros métodos o elementos de sujeción de cargas, entonces puede ser que piso de madera en listones, entonces permite anclar la carga con clavos o tornillos, entonces es una manera, ¿no? Otra puede ser en las paredes internas, como lo vimos ahorita, se colocan como ciertas formas para apoyar la carga liviana. Puntos de fijación pueden ser en el piso, en el techo, unos anillos que a veces se colocan en los mismos camiones, y la idea es que se puedan ahí de pronto mediante algunas cintas, alguna cuerda, alambres, cadenas, unchos, y sujetar ahí también la carga. Mediante vigas de madera, paletas de madera o de plástico para distribuir el peso de la carga, es otra forma también. Y esas mismas estivas también van a ayudar a que podamos de pronto entre esos espacios, colocarlas en esos espacios para que precisamente se inmovilice la carga. Hay otras opciones que son unos cojines de espuma plástica o unas bolsas de aire que ayudan a reducir esos temas de vibración. También la idea es colocarlas en los espacios que se puedan generar ahí en medio de la carga, con el fin de inmovilizar. Otros elementos pueden ser tablones móviles, madera terciada, y con el fin de separar la carga, la una de la otra, o llenar esos espacios vacíos. Entonces aquí vemos que cuando los productos son homogéneos, entonces la idea es tratar de llenar esa unidad de transporte por completo, pero pues obviamente a veces por las mismas medidas de la carga pues pueden quedar espacios. Entonces se dice que cuando eso ocurra se puede rellenar de pronto esos espacios con cajas de cartón, por ejemplo, con las mismas estivas, con madera. Dice que en el caso de las cajas de cartón, este sistema ayuda a evitar daños por rosaduras. Cuando el espacio libre es inhabitable, se coloca una estiva de madera de manera que quede una brecha en el centro del contenedor. Entonces, a veces ahí mismo entre las mismas filas,
podemos ver que pueden ir también de pronto las estivas, ¿no? Colocadas así de manera que también le dé como más estabilidad a los a la carga. Los productos frágiles pueden dañarse cuando se coloca una capa sobre la otra, entonces por lo cual se deben distribuir la presión colocando material de separación entre las capas. Puede ser en madera, cartón. Entonces, como les mencionaba, dependiendo de la carga, entonces hay que colocar ciertas cosas para que se logre como distribuir la presión, distribuir el peso como tal. Hay cargas en bolsas que es importante, por ejemplo, como esta. La idea que de una u otra manera, si sea cemento, lo que contenga arena, de pronto, no sé. Entonces, la idea es que con el movimiento se piensa que porque como es algo pesado, de pronto no va a ocurrir de que se mueva la carga en el trayecto, pero es importante de pronto sujetarla, puede ser al mismo camión o buscar maneras de pronto a las estivas, hacerle algo, pero no, la carga no puede ir suelta. Entonces la carga en bolsa tiende a moverse durante el transporte creando mucha presión, principalmente sobre las puertas, paredes laterales del contenedor. Y la idea es que para asegurar este tipo de carga se coloca una capa sobre la otra de forma entrelazada. Es una manera, ¿no? La carga en bolsa que se trinca en palets no presenta este problema y es más fácil cargarla y descargarla del contenedor. Entonces la importancia, por ejemplo, de tenerla sujeta también a las estivas. Otro tipo de carga también que es muy importante tener en cuenta. Y miren, por ejemplo, la importancia de tener como las estivas, ¿no? Entonces, entre capa y capa, vemos aquí la colocación de unas estivas para que se equilibre todo el peso y para que ellas también vayan más, digamos, más organizadas. Bueno, en cuanto a los tambores, dice que los tambores se estiban verticalmente uno al lado del otro y se colocan plataformas de madera entre un piso y otro. Se debe asegurar la carga al extremo de la puerta contra los esquineros del contenedor. Entonces, a veces lo que se hace aquí es como colocar unas cintas diagonales o unas cuerdas, unas cadenas. También es otra manera para ayudar a sujetar la carga al camión. Otras también en cuanto a los barriles. Entonces, dice que ellos tienen como esa parte en la mitad que no pueden apoyarse mucho en la parte media del barril. Entonces, dice, cuando se estiban horizontalmente, deben apoyarse a los extremos mediante listones de madera que eleven la parte media del barril de modo que éste no haga contacto con el piso del contenedor. Entonces, para eso se usan unas como uñas o cuñas. Entonces, la idea es que estén diseñadas con la forma del barril y de esta manera se pueden organizar mucho mejor en el camión, ¿no? La idea también es, ya una vez colocadas en el camión, colocarle alguna malla, algunas barras, algo, y si hay de pronto entre los mismos barriles, de pronto hay espacios, la idea es entonces rellenarlos también para evitar todo ese tema de que se puedan mover durante el transporte. Otra manera también son los cinchos o sunchos también que les dicen, cintas de amarre, por ejemplo, como estas. Aquí vemos también todo este tema de las cintas de amarre. La idea es que a veces en los mismos camiones, en las bases de los camiones hay como unos anillos y y con esto se pretende pues que se pueda hacer un mejor amarre, ¿no? Entonces dice que con este método es el más empleado para el amarre de cargas en el interior de embalajes, contenedores, medios de transporte. Pueden ser unas cintas, pueden ser textiles, de acero. Generalmente tienen unos ojos, unos anillos, unos orificios en los extremos para que puedan engancharse, ¿no? Entonces, súper importante. Esta es otra forma también de hacer el trincaje, ¿no? Entonces, lo que se busca es inmovilizar. Dice, normalmente los contenedores disponen de ganchos para esos fines. Cuanto más alto esté situado el gancho y más verticalidad adopten en los cinchos, mayor será la resistencia de las mismas. Bueno, aquí dice que cuáles son esos factores de riesgo de la carga que se pueden presentar. De pronto se pierde el equilibrio del camión, si lleva mucha carga, por eso es importante conocer todo ese tema del volumen de la carga, el peso de la carga para calcular más o menos cuál es el camión adecuado para transportar esa mercancía. Entonces dice que el vuelco del vehículo o carga transportada debido a el peso de la carga transportada superior a la carga máxima autorizada del vehículo de transporte. Otra también, ese vuelco también se puede producir por el exceso de velocidad en las curvas. Entonces eso hace que se pierda el equilibrio y entonces se vuelque el camión y por ende todo lo que es su contenido también.
factor de riesgo de la carga. Entonces, otra opción puede ser caída del equipo de trabajo o de la carga desde el vehículo de transporte debido a que se puede ocasionar con esto. Entonces, que el amarre fue deficiente, entonces que el amarre no se hizo con la suficiente fuerza y entonces dice que fue deficiente de la carga por una resistencia insuficiente de los puntos de anclaje. Entonces, no se hizo la mejor manera, no se le aplicó de pronto la suficiente tensión para que precisamente evitar todo este tema. Por el mal estado de los materiales, del mismo trincaje, por hacer unos amarres mal realizados. Todo esto puede ocasionar que se salga de pronto del vehículo de trabajo la mercancía. El uso de accesorios inadecuados o en mal estado, ¿no? Entonces, eso puede pasar también. ¿Cuáles son las medidas de protección de la carga? Entonces, aquí, como les manifestaba, hay unas mallas resistentes, hay a veces también unas con esas cuerdas, con los cinchos precisamente. Es otra manera también de sujetar la carga. Dice que la carga debe colocarse en el vehículo de forma que no cause lesiones a personas, que no provoque inestabilidad en el vehículo durante el trayecto, ni que se descoloque, se mueva o se caiga del vehículo. Entonces, súper importante. Algunas normas básicas de seguridad de la sujeción de la carga. Entonces, dice que todas las cargas se deben sujetar, incluidas las más pesadas. Entonces, si, por ejemplo, estas que tienen formas particulares, entonces generalmente se puede hacer por medio de tensores, por ejemplo. Entonces, se deben colocar uno en cada extremo, por ejemplo, uno acá, otro en el otro lado, otro en este otro lado, o a veces se puede colocar bueno, buscar como 4 puntos, ¿no? Dependiendo también para, la idea es inmovilizar la carga. Las cargas deben sujetarse siempre en todas las direcciones y también se deben sujetar después de ser estabilizadas. Bueno, dentro de esas normas básicas de seguridad de la sujeción de la carga, dice que las aristas deben de estar protegidas, que se debe utilizar el material de sujeción de manera adecuada, aplicarle que quede la carga bien tensionada, bien sujeta. Los vehículos de transporte deben seguir en todo momento las normas de circulación, sobre todo en lo relativo a la velocidad. Importantísimo, a veces hay camiones que uno ve ahí por las vías que, mejor dicho, pasan a una velocidad que no es la permitida. La carga debe tener accesorios de amarre, existencias de puntos de anclaje, tener en cuenta también la capacidad de carga, por ejemplo, también las condiciones, ¿no? No solo de las vías, por ejemplo, cuando hay lluvia, nieve, hielo, entonces las condiciones climáticas y algunos métodos que se usan, por ejemplo, para la sujeción de la carga son la fricción con tensores. Entonces, como les mencionaba, se buscan 4 puntos sobre los cuales se va a hacer ejercer esa fuerza para precisamente inmovilizar la carga. Entonces, aquí vemos como un punto, otro punto y aquí otro punto. A veces colocan uno acá, otro aquí en la parte media, otro aquí en la otra parte media y otro aquí en la otra parte media posterior. Entonces dice que se debe colocar el tensor de forma que este presione la carga y esta a su vez quede fija sobre la superficie. Dependiendo del tipo de carga se utilizará determinado número de tensores. Este varía en función de la fuerza de rozamiento, el tipo de tensor y la fuerza de tensado del mismo. Por ejemplo, miren en este caso, como les decía, a veces se busca entonces como puntos medios y asimismo se sujeta al vehículo o al contenedor, por ejemplo. Dice que factores a tener en cuenta para determinar el número de anclajes a utilizar. Entonces, el peso del equipo de trabajo o de la carga que se va a transportar, disponer de 4 puntos de anclaje como mínimo y los dispositivos para retener. Entonces, en este caso, miren, aquí se le colocan como un tema de cuñas al lado y lado también de la carga y eso ayuda también a que se inmovilice, aparte de los tensores. También otra manera es a través de diagonales con tensores. Entonces, dice que este es un sistema que sujeta la carga por sus 4 extremos mediante 2 conjuntos de dispositivos. Entonces, aquí vemos uno y cada uno se pone de manera diagonal. Dispositivos de amarre que utilizan 2 ángulos diferentes, vertical y horizontal, para evitar cualquier desplazamiento. Según el tipo de carga a transportar, es necesaria una capacidad de amarre del tensor diferente. Entonces, también la capacidad, también dependiendo del peso de la mercancía, todo esto se tiene en cuenta y la idea es buscar algo que sea lo suficientemente resistente, ¿no? Que aguante todo el peso de la mercancía.
También es importante que a veces cuando los vehículos vienen desocupados, no se dejen esos medios con los que se sujeta la carga sueltos, porque, como por ejemplo las correas, las cuerdas, busquemos una manera como de anclarlos también al vehículo porque precisamente se pueden soltar y ocasionar accidentes. Otros medios de sujeción, entonces dice sujeción de carga por bloqueo. Con esto se busca el método que mantiene el control de carga mediante la colocación de la estructura que obstaculiza el movimiento. Entonces aquí se hace una serie de amarras, mejor dicho, se sujeta la carga al vehículo mediante diferentes formas, sobre todo pueden ser cuerdas, las mismas cuñas, y bueno, en este caso ya aquí no hay los tensores, sino básicamente es a través como de cuerdas, ¿no? Las cuñas de bloqueo son súper importantes, por ejemplo, cuando hay piezas redondas de ciertas formas, entonces dice son un tipo de bloqueo local que se aplica cuando la unidad de carga que se desea sujetar es suficientemente rígida para impedir que los objetos cilíndricos se desplacen por la plataforma de la carga. Entonces, por eso la importancia de esas cuñas. Otra manera también que hay que tener muy presente cuando se hacen esos métodos de sujeción es que no se dañe la integridad del producto o del envase, del envase, no, del empaque del producto. Entonces es a través de estas cantoneras. Estas cantoneras son como, digamos, unas esquineras y lo que van a ayudar es para que cuando se haga el amarre no se dañe el empaque de la mercancía, ¿no? Entonces esto protege básicamente todo que lo que está dentro no se vaya a dañar también. Entonces se dice que se llama cantonera a una pieza de metal o plástico en forma acodada que sirve para consolidar o proteger los ángulos de determinados objetos. Dicen, no hay normas internacionales que regulen las cantoneras. Una cantonera puede tener una o varias funciones: proteger las cintas para que las esquinas puntiagudas de la carga no las dañen, proteger la carga para que las cintas no le causen daño, facilitar el deslizamiento de la cincha o del cincho en su dirección longitudinal sobre la carga y distribuir la fuerza de amarre en una zona más ancha sobre la carga. Entonces, prestan varias funciones. Aquí, como les mencionaba, hay otra forma de sujeción de la carga y es que dentro de las unidades de transporte deben tener como ciertos lugares adecuados para colocar las barras. Básicamente con esas barras también lo que vamos a hacer es que se inmoviliza la carga, aquí lo vemos, entonces y eso no permite que se salga de su lugar, ¿no? Entonces es el sistema de bloqueo más fiable y consiste en colocar barras telescópicas atravesadas que sujetarán la carga. Entonces, vemos que esto también, por ejemplo, es algo muy resistente en el momento de sujetar la carga. Dice que estas barras quedan perfectamente ancladas mediante su inserción en un sistema de raíles instalado en las paredes del vehículo. Entonces, aquí vemos todo ese tema de instalación que debe tener los vehículos, unos raíles. Aquí vemos todo este tema, el acondicionamiento que debe tener como tal el vehículo o la unidad de transporte para poder colocar esas barras como tal. Con ello se confiere al conjunto una estructura sólida y segura que evitará cualquier movimiento de la carga. Las barras pueden usarse en posición vertical, horizontal, según las necesidades de la carga. Otra manera, cuando la carga de pronto no tiene las mismas medidas, entonces se usa, dice, un bloqueo mediante paneles. Entonces se colocan como unas láminas y la idea es que con estas láminas se busca que se protejan todo lo del contenido o las diferentes capas, ¿no? Entonces vemos aquí que hay unas cortas, unas más largas, entonces la idea es colocar esos paneles para que se protejan sobre todo las orillas, ¿no? Entonces dice, si existe una diferencia de altura entre varias capas, es posible utilizar un sistema umbral de bloqueo mediante paneles, de manera que se bloquee la base de la capa más elevada contra la capa más baja. Entonces es sobre todo para protección de la mercancía. Otra forma, el bloqueo con relleno. Entonces para eso les decía que hay unas almohadas y la idea es que esas almohadas lo que van a hacer es que son como con unas espumas o plásticos. Y la idea es que lo que se hace es rellenar esos espacios que queden libres de manera que se ayude también a inmovilizar la carga.
Dice que esta técnica consiste en rellenar los huecos entre la carga o entre la carga y las paredes con materiales auxiliares. Preferentemente se usarán palets vacíos, algunos de los separadores sólidos de cartón que existen en el mercado. Nunca se deben usar materiales que puedan deformarse durante el trayecto, ya que se generaría una holgura que comprometería la sujeción. Entonces, para estos bloqueos con relleno, entonces están las almohadas o cojines hinchables. Dice, pueden ser de un solo uso, pueden ser también de tipo reciclable. Y los proveedores de cojines hinchables deben facilitar las instrucciones, recomendaciones en cuanto a la capacidad de carga, a la presión de aire apropiada, o sea, hasta cuánto tiempo, hasta qué capacidad tiene para inflarse y todo eso. Y asimismo, cómo se van a colocar entre cargas, qué resistencia tiene, ¿no? Y otra manera, por ejemplo, aquí vemos los mismos palets, las mismas estivas, entonces sirven también para colocar en esos espacios que quedan desocupados. En este caso, pues la idea con esta forma con estivas es que la carga de pronto no sobrepase las dimensiones de las estivas, ¿no? Porque entonces, pues, esta quedaría expuesta, la que está ahí sobresaliendo. Entonces dice que el uso de palets como material de relleno es una práctica muy extendida, pero se debe tener en cuenta lo siguiente. Los palets de madera deben ser lo suficientemente consistentes para permitir el apilamiento de 3 niveles en altura. Los bultos no deben sobresalir de los bordes de los palets, ya vemos porque pueden quedar comprometidos y se pueden mover durante el movimiento del transporte. Los grandes huecos se pueden llenar de forma alternativa con palets vacíos. Otras es a través de unos listones de madera, entonces pueden ser que atraviesen de lado a lado del contenedor o la unidad de transporte o que sean lo suficientemente resistentes, de pronto tengan el peso para que no permitan como ese movimiento. Dice que los listones de madera se deben usar para rellenar los huecos que quedan entre las unidades de carga y entre estas y las partes rígidas del vehículo. Pueden clavarse en la plataforma de carga del vehículo o bien bloquearse junto a las piezas rígidas del mismo. Entonces, lo que generalmente es que hay para eso también como en la base, como unos tablones que permiten que uno pueda clavar esos mismos listones y queden ahí también rígidos, queden ahí algo fijo y no permitan también el movimiento de la carga. Bueno, dentro de las conclusiones, vemos que una adecuada sujeción de la carga evita accidentes, pérdidas de materiales. Es importante reconocer el tipo de carga, el tipo de sujeción en el momento de hacer ese traslado de las mercancías para garantizar el proceso de carga y descarga. Entonces, con todo esto, vemos que la importancia de todo ese tema de el bueno, básicamente comenzamos en orden. Con el cubicaje, lo que hacemos es que acomodamos todo de la manera más organizada, dependiendo también del volumen, el peso de la mercancía, como lo vimos la semana pasada. Entonces, la idea con eso es que, pues sí pueden de pronto quedar algunos espacios y de ahí la importancia entonces para la colocación, para la sujeción de la carga, para precisamente evitar que se puedan producir accidentes, que se puedan, o pérdidas también en cuanto a la mercancía, que lleven golpeadas, que lleven en mal estado y eso puede provocar precisamente que el cliente quede insatisfecho, no solo porque de pronto llegan las cosas en mal estado, sino que de pronto van a presentarse reclamos, devoluciones, entonces va a generar sobrecostos y pues la imagen de la organización va a quedar comprometida. A veces lo que se hace con todo este tema de la distribución de las mercancías es que precisamente como todo este tema de distribuir, de hacer llegar el producto final al cliente, es que para muchas empresas ellas prefieren tercerizar porque se evitan como mucho dolor de cabeza con todo este tema, ¿no? Precisamente con todo el tema de los despachos, con todo el tema de mantener una flota de camiones que son los que van a encargarse de hacer llegar el producto al cliente. Entonces hay muchas empresas que definitivamente dicen, bueno, nosotros entregamos más bien el producto final y lo que hacemos es contratar una empresa especializada en todo este tema de distribución, ¿no? Entonces, pero a veces esas empresas a su vez no tienen el suficiente cuidado, no tienen unas buenas prácticas en cuanto a la carga, descarga de materiales, en cuanto a la colocación, a la sujeción de la carga, entonces se puede quedar comprometidos no solamente
la empresa transportadora, sino también la empresa pues que está enviando los productos. Entonces es importante en el momento de escoger esas empresas, cuando no lo hace directamente la empresa que estaba fabricando el producto, escoger esas empresas que sean muy serias, ¿no? Que manejen esas, hagan una buena gestión de carga y descarga de mercancía, ¿no? Es súper importante tener eso en cuenta. Aquí también tenemos la bibliografía, la cibergrafía. Entonces está este libro de la carga y descarga en el contrato de transportes de mercancía, el manual de estiva para mercancías sólidas. Entonces súper importante la naturaleza, en qué estado viene la mercancía. Y bueno, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Vamos a ver un video sobre la importancia de todo este tema de carga y descarga.